México y China. Reconciliación histórica. A finales del siglo XIX, Torreón destacó por su amplia actividad económica. En 1883 llega el ferrocarril y para 1910 ya contaba con fábricas de distintos tipos de mercancía y producía el 70% del total del algodón del país. Toda esta actividad económica y lo bien comunicada que estaba hizo que Torreón se volviera una de las 5 ciudades más importantes de México, lo que atrajo a migrantes de diferentes nacionalidades, entre ellos chinos. Aquí es donde inicia esta historia. Le damos la bienvenida a este programa especial. Soy Sandra Karina Hernández. Quédese con nosotros en la siguiente hora. Distintas son las causas que provocaron la salida de miles de chinos de su país en el siglo XIX. Las principales fueron las sequías, que produjeron grandes hambrunas entre la población, que se dedicaba sobre todo a la agricultura y a la pesca. La presencia de 7 potencias extranjeras asentadas en aquel territorio, así como la inseguridad política que ésta trajo consigo. También fue la denominada fiebre del oro, que se desencadenó en 1849 al encontrarse importantes yacimientos del mineral en el estado norteamericano de California. Fue así como la ciudad de San Francisco se convirtió en el principal puerto de llegada de aquella gran inmigración. Muchos se quedaron ahí, pero otros decidieron pisar tierras mexicanas, ya que aprovecharon la invitación del gobierno de Porfirio Díaz para que los extranjeros, y en especial los chinos, vinieran a establecerse en zonas poco pobladas de la República Mexicana. En su mayoría eran originarios de la provincia de Cantón. Poco a poco crearon colonias en varias ciudades del país y se destacaron en actividades como el cultivo de hortalizas, restaurantes de comida cantonesa, lavanderías, peluquerías, tiendas de abarrotes y de artículos de importación. Entre las poblaciones que acogieron a un mayor número de ciudadanos chinos se encuentra Torreón, donde su presencia destacó en diversos ámbitos de la vida social y económica, al fundar en 1906 el Banco Chino. Bueno, pues con este preámbulo presento a nuestros invitados de hoy. Mónica Cinco Basurto es doctora en Ciencias Antropológicas por la UAM Iztapalapa y maestra en Estudios de Asia y África con especialidad en China por el Colegio de México. Es promotora del grupo Inmigraciones Chinas a México. Actualmente es directora general de Fundación Educa México AC. Saludamos también a Carlos Castañón Cuadros, politólogo e historiador. Él actualmente es director del Archivo Municipal de Torreón, es miembro del Consejo Académico del Museo Arocena y del Archivo Histórico de la Universidad Iberoamericana. Entre sus libros destaca Las dos Repúblicas, una aproximación a la migración china hacia Torreón. Asimismo, también damos la bienvenida a Marco Antonio Pérez Jiménez. Él es licenciado en Historia por la Universidad de las Américas Puebla, maestro en Historia de México por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y también es miembro del colectivo Coopera, este colectivo para eliminar el racismo en México. Bienvenidos sean todos, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes, claro. Pues a mí me gustaría iniciar esta plática platicando acerca de cuál es el contexto por el que se dio la migración de la comunidad china aquí en México, y me gustaría que comenzáramos con el doctor Carlos Castañón Cuadros. Por favor, doctor. Saludos a todos, encantado. Creo que hay que entender el fenómeno de la migración china hacia México en relación también a Estados Unidos, es decir, a mediados del siglo XIX tenemos una gran migración asiática y de otras partes del mundo a Estados Unidos, derivado o motivado por la fiebre del oro, y eso como consecuencia trae grandes oleadas que miles de migrantes llegan a ese país, llamados en parte por el sueño americano, en parte también por la idea de hacer una vida mejor, es decir, muchos inmigrantes chinos venían prácticamente huyendo de la pobreza, de las hambrunas, de una serie de catástrofes naturales. Por supuesto, estoy sintetizando todo esto a lo largo de
de varios años en el siglo XIX, y de los cuales también tenemos que incluir incluso las guerras del opio. Todo esto como consecuencia, bueno, va a haber una oleada migratoria muy importante. El siglo XIX también es el gran siglo de las migraciones en el mundo, hasta ese momento. Y esto, por supuesto, va a repercutir en México en dos sentidos. Uno, por la política de migración que alienta el porfiriato. Se firma incluso un tratado de amistad, comercio y navegación con China, pero también el racismo y la acta de exclusión que desde 1886 se va a fijar en los Estados Unidos contra la migración china, y eso va a provocar que estas migraciones vean o volteen a México y lleguen. Incluso vamos a encontrar registros, por ejemplo, que entran por El Paso, Texas, hacia México. Entonces, a grosso modo, este va a ser una primera motivación. Ahora, algo también muy importante, un elemento muy importante de esta historia es el descubrimiento de oro en California y la necesidad de construir vías de comunicación, pues esto hizo urgente la importación de mano de obra con pocas pretensiones, y ahí fue cuando voltearon su mirada a la comunidad china. ¿Cuáles eran las condiciones de los migrantes chinos aquí en ese contexto, en ese momento, doctora Mónica Cinco? Gracias, Sandra. Pues mira, las condiciones de migración eran realmente infrahumanas. De hecho, una de las motivaciones para que se firmara este primer tratado de amistad, comercio y navegación entre el Imperio y México tenía que ver con regular la plata mexicana que circulaba como moneda corriente durante varios siglos en China, pero también había un interés especial del Imperio chino en poder tratar el tema de la migración, porque en China, en el Imperio, ya se sabía que la forma en la que se traficaban migrantes chinos hacia América, particularmente hacia Estados Unidos y México, pues se hacía en condiciones realmente de mucha desventaja para ellos, ¿no? Se sabía que muchos morían en el intento por llegar a través de estos viajes muy largos durante largos meses, y que una vez que llegaban a tierras americanas, pues las condiciones laborales no eran las óptimas para ellos. Mucho se habla, o en la literatura, de los coolies, ¿no? Esto es trabajadores contratados, en donde había ya empresas específicas para traficar migrantes, en donde, por ejemplo, en algunos libros como el de Vera Lakovsky, se habla de que había incluso funcionarios del gobierno porfirista involucrados en este tráfico de migrantes, y bueno, las condiciones no eran las óptimas ni las deseadas, y estaba fuera de toda, digamos, se vulneraba todo tipo de derechos hacia esta población. Ahora estamos hablando realmente de esclavismo. ¿Este esclavismo era parecido, tenía alguna similitud con el que se estaba practicando anteriormente con las poblaciones provenientes de África, doctor Marco Antonio Pérez Jiménez? Sí, agradezco mucho la invitación y la oportunidad de compartir este espacio con ustedes. Efectivamente, Carla, tienes mucha razón. Prácticamente hay una continuidad comercial de actores comerciales de la trata transatlántica de origen africano, que justo a mediados del siglo XIX hay una ola abolicionista en donde en gran parte de Occidente, México ya lo había hecho desde 1829, hay una gran parte de Occidente que empieza a hacer ilegal el comercio de esclavizados africanos. Justo los mismos barcos y algunos capitanes negreros son los que empiezan a traer los primeros trabajadores coolies, que, como sabemos, como dijo muy bien Carlos, llegan a Estados Unidos y a Latinoamérica, llegan principalmente a Perú y a Cuba, y directamente en Cuba podemos ver un fenómeno de traslapación de mano de obra, porque también llegan a trabajar a la caña, donde había sido mano de obra esclavizada por casi 2 siglos. Entonces, ese es el contexto en la continuidad histórica de una forma de esclavitud que fue, digamos, legal y autorizada por todos, y una forma de semi-esclavitud que también, como dijo Mónica, el trato realmente era infrahumano. Perfecto. Doctor Carlos Castañón, a mí me gustaría que nos aclarara un poco cuál fue esa ruta que marcó la comunidad china y cómo fue que llegaron a Torreón. Mira, Torreón prácticamente con el cruce de ferrocarriles nacionales y el ferrocarril internacional entre 1883 y 1888 se vuelve prácticamente el centro ferroviario del noreste de México. Es decir, está a la mitad del camino entre Chihuahua y Monterrey, y se vuelve también pues el sitio más importante de cruce de ferrocarriles. Por lo tanto, también la población va a ser
algo similar a lo que veíamos en los pueblos ferrocarrileros del viejo oeste norteamericano, es decir, parece una película de vaqueros, donde al lado del ferrocarril se inventa, se crea una ciudad. A ese llamado bajan de los ferrocarriles o vienen de los ferrocarriles miles de migrantes nacionales y extranjeros. Viene muchísima gente de Zacatecas, de Durango, de San Luis Potosí, de Fresnillo, pero también vienen extranjeros por diversas motivaciones, entre ellos desde luego chinos, y particularmente en el año 1892 vamos a tener los primeros registros formales en el censo del estado de Coahuila de 5 ciudadanos chinos. Esto no quiere decir que fueran los primeros que llegaron, pero sí son los primeros registrados, aunque pudiéramos situarlo ya desde el año 880. Muy bien, pues ahora los invito a que escuchemos esta cápsula especial para entender un poco más acerca de este tema tan complejo y tan importante para la historia de México. Los ciudadanos mexicanos, simpatizantes del gobierno de Francisco I. Madero, al ver que una pequeña burguesía china comenzaba a formarse, iniciaron una campaña anti-chinos, a quienes se les acusaba de haber desplazado a los trabajadores mexicanos al estar dispuestos a realizar cualquier tarea al precio que fuera. Los responsabilizaron de envenenar el agua y los alimentos que consumían las tropas. Comenzó el hostigamiento, robos, asesinatos, reglamentos arbitrarios. Se publicaron en los periódicos artículos, caricaturas ofensivas y panfletos difamatorios. Los inmigrantes fueron obligados a regresar a China y a vender sus productos sin poder llevar ninguna pertenencia. Se destruyeron sus casas y tiendas, torturándolos y humillando sus tradiciones y costumbres. En plena Revolución Mexicana, en la madrugada del 15 de mayo de 1911, 303 miembros de la comunidad china de Torreón fueron perseguidos y asesinados durante la toma de la ciudad por el ejército de Madero. Continuamos con este programa especial y ahora vamos a hablar de que las colonias chinas poco a poco fueron dejando los trabajos originales en las minas, los ferrocarriles y las haciendas para establecerse como comerciantes, y en algunos casos como terratenientes e incluso como inversionistas. ¿Esto qué generó en los mexicanos? ¿Solo fueron razones económicas o también motivos racistas, doctora Cinco? ¿Qué pasó con esta ascensión que parecía empezarse a dar en esta comunidad china en México? Sí, gracias, Sandra. A mí me parece que la animadversión hacia las poblaciones chinas inició desde el momento de su llegada y después se combinó con argumentos de tipo económico, ¿no? En donde muchas de las ligas antichinas lo que argumentaban es que los chinos estaban ocupando trabajos que eran para mexicanos. Por ejemplo, una de las banderas fue defender el trabajo de las mujeres en las lavanderías, en los pequeños restaurantes, fueron dueños de tiendas de abarrotes. Pero yo creo que este sentimiento antichino surgió muy pronto, ¿no? En cuanto ellos llegaron y después se sofisticó y se generó un racismo exacerbado, que después fue lo que años después, ¿no? Porque incluso 40 años de lo ocurrido en Torreón sabíamos que había ya agresiones hacia poblaciones chinas, después se sofisticó, se exacerbó y tuvimos eventos como lo que ocurrió en Torreón, pero también, por lo menos hasta los años 30, diferentes agresiones, persecuciones y expulsiones hacia las poblaciones chinas, sobre todo en el norte del país. Uh-huh. Doctor Pérez Jiménez, ¿cómo se llevó a cabo esta campaña de odio contra la comunidad china? ¿Qué tanto influyó esto en la sociedad? ¿Cómo permeó estos mensajes justamente de odio, de intolerancia? ¿Y cómo se comportaba la sociedad de aquel entonces antes de estos mensajes? Sí, estamos hablando de ya lo que yo considero una tercera fase de esta larga duración del racismo antichino en México, ¿no? Como ya se manifestó, estas ideas en el porfiriato toman sentido con el racismo científico y se da la intención de que científicamente podemos desechar algunas llamadas razas por considerarlas inferiores y otras superiores. Entonces, esas ideas permean a las élites porfiristas y también, como acaba de decir Mónica, se exacerba el racismo y las manifestaciones antichinas durante la Revolución Mexicana y son en el momento donde llegan a
hacerse verdaderas masacres, como la de Torreón, que fue es considerado el hecho más violento de todo el continente americano contra esta población. Pero no solo eso, en el mismo año hay una matanza de 47 inmigrantes chinos en el puerto de Guaymas. Y una tercera fase, que es con el triunfo de la Revolución Mexicana y la llegada de la dinastía sonorense al poder, que una de sus características ideológicas es el pensamiento antichino. Estas manifestaciones se convierten en algunos lugares en leyes, o al menos en una promoción a las organizaciones y manifestaciones antichinas que se hacen públicas, y en muchos lugares el Partido Nacional Revolucionario adopta a estos grupos y forman parte de sus filas en este incipiente nacimiento de este partido. Entonces vemos cómo se conforma, cómo hay una coincidencia entre el triunfo de la Revolución Mexicana y la transformación del racismo antichino, que deja de ser tan violento y pasa a una forma más institucional, a un racismo, a un considerado racismo de Estado. Este racismo derramó sangre. Llegamos ahora a los días 14 y 15 de mayo de 1911. ¿Qué sucedió, doctor Castañón, en estas fechas bajo la acción de Madero? Mira, ya había una campaña previa antichina, como bien lo comenta Marco, un año antes, el 16 de septiembre de 1910, con motivo del centenario de la independencia de México, en las calles de Torreón se gritó: "Viva Madero, muera Porfirio Díaz, mueran los chinos", y enseguida se apedrearon negocios, comercios, casas de chinos, tanto en Torreón como en Gómez Palacio. Pareciera que esto vaticinaba la masacre, y un año después lo que vemos es que las circunstancias durante la primera toma de Torreón por parte de los maderistas prácticamente terminan haciendo realidad esa frase de "mueran los chinos", es decir, porque ya estaban muy extendidos tanto en las clases populares como en los comerciantes, en los políticos, en algunas élites empresariales, el sentimiento antichino. Por lo que ya han comentado, se consideraba que los chinos robaban el trabajo a los mexicanos, que incluso trabajaban por menos dinero que los mexicanos, y esto demeritaba el mercado laboral, que también pues hacían labores propias de las mujeres, como en las lavanderías o cocinar en los restaurantes. Ya lo comentó esto Mónica. Entonces, en ese contexto es en el que las clases populares, pero también, ojo, comerciantes, gente de buenas posiciones económicas, alientan esta campaña. Y cuando se da la toma de Torreón los días 13, 14 y 15 de mayo, prácticamente se junta un contingente de alrededor de 4,000 personas que vienen de las ciudades circunvecinas, Gómez Palacio, Lerdo, Matamoros y San Pedro, lideradas o mal lideradas, tengo que calificarlo, por Emilio Madero, el hermano de Francisco, y se sale de control. El 15 de mayo, en la madrugada, prácticamente el ejército abandona la plaza al ver la superioridad numérica, poco más de 700 soldados. El general Emilio Lojero voltea a ver su parque y ve que tiene balas de salva y decide evacuar la plaza. Cuando entran los maderistas, la vanguardia maderista, se dan cuenta que no hay nadie que les haga oposición. Y entonces esto me recuerda de alguna manera aquella famosa frase de uno de los libros que encontramos de los hermanos Karamazov, donde dice: "Si Dios no existe, todo está permitido". Es decir, si no hay un ejército, si no hay una policía que contenga, entonces todo está permitido, y lo primero que sucede va a ser el saqueo generalizado en la ciudad. Torreón era la joya de la corona. Aquí estaban los bancos, las grandes casas comerciales, los centros de diversión, incluso el casino. Entonces lo que va a hacer esta turba va a irse a saquear, pero inmediatamente va a haber varios líderes, varios cabecillas maderistas que van a arengar contra los chinos para matarlos. Van a arengar específicamente: "Matemos chinos, muchachos". Esto está en los expedientes judiciales. Y lo que sucede al final del día, ya pasadas las 4 de la tarde, entran a la ciudad a las 6 de la mañana del 15 de mayo, y pasadas las 4 de la tarde
todavía seguían matando chinos. Es decir, ya posterior a esa hora, más o menos se restablece el orden. Lo que resulta al final son 303 cadáveres de chinos asesinados a mansalva, y entonces los maderistas, los líderes, tienen una interrogante: ¿cómo justificamos este crimen? ¿Cómo justificamos lo injustificable? Porque tienen que de alguna manera responder, y esa es, bueno, hasta ahí yo dejo mi comentario. Este es un momento realmente vergonzoso para la historia mexicana, pero bueno, no podemos creer que toda la gente estaba a favor de que se persiguiera a los chinos. Sabemos que muchas familias protegieron a algunos de estos chinos, los escondieron en sus sótanos, los llevaron atrás de sus patios. Doctora Cinco, ¿qué más se sabe de esta protección, de esta, no sé cómo llamarle, simpatía a otro ser humano para protegerlo de una persecución sangrienta? Pues desde luego sabemos por los archivos históricos que hubo gente que los protegió, hubo gente que los refugió en su casa, fueron los menos, pero sí sabemos, Torreón tenía para ese entonces, si no me equivoco, alrededor de 600 chinos y sobrevivió la mitad, ¿no? Digamos, fueron asesinados casi el 50%, y el otro 50% seguramente fue población que logró esconderse o que encontró refugio y apoyo. Y yo también destacaría, Sandra, que es importante mencionar que el antichinismo en México, que se inaugura, me parece, de manera formal y masiva con el evento de Torreón, y que después siguió durante casi 3 décadas, que no ocurrió con la misma intensidad ni de la misma manera en todo el país, ¿no? El antichinismo más fuerte y la persecución más dura, que incluye desde luego matanzas, agresiones, saqueos, pero también las expulsiones de chinos y sus familias chino-mexicanas, ocurrió de manera diferenciada entre estados como Sonora, Sinaloa, mismo Coahuila, y fue muy diferente a como ocurrió en la Ciudad de México, Baja California o Chiapas, que si bien hubo estas persecuciones antichinas, no tuvieron la misma intensidad, y me parece que por varias razones. Una, desde luego, las poblaciones chinas en el norte del país eran mucho más grandes que en otros estados, pero también este sentimiento o esta versión antichina no estaba tan como ocurrió en el norte del país. El hecho de que, por ejemplo, a las mujeres casadas con chinos en el norte del país, hablo el caso concreto de Sinaloa, Sonora, se les llamaba chineras, no era la misma forma, era una manera despectiva de nombrarlas, no se les nombraba así de esa misma manera en la Ciudad de México. Entonces, me parece que esto también es importante remarcarlo, ¿no? Que el antichinismo, si bien ocurrió en donde había presencia de colonias chinas, no tuvo la misma intensidad ni la misma hazaña con la que ocurrió en estos estados, con este ejemplo tan trágico de lo ocurrido en Torreón. Doctor Pérez Jiménez, a mí me gustaría que ahondáramos un poco en esto que mencionó la doctora Cinco, porque las consecuencias de esta persecución, de esta masacre, no solamente fueron para la comunidad china, sino para las personas mexicanas que estaban de alguna manera enlazados con ellos, relacionados con ellos. En este caso, la mayoría eran mujeres que contraían matrimonio con algunas de las personas de la comunidad china. ¿Cuáles fueron las consecuencias para ellos? Porque creo que también ellos tuvieron que salir del país, salieron expulsados. Sí, es importante recordar que estamos hablando de una migración en su gran mayoría de hombres. Entonces, cuando nos fijamos en el tipo de legislaciones, algunas de las legislaciones en algunos estados, por ejemplo, para la prohibición del casamiento entre mexicanas y chinos, la prohibición o el castigo de registrar a un descendiente mezclado de ambas poblaciones, ¿no? O incluso la expulsión, ¿no?, sobre el artículo 33 constitucional que facultaba al Ejecutivo para expulsar a los llamados extranjeros indeseables, donde su gran mayoría fueron no solo chinos, sino chinos nacionalizados mexicanos, que estás hablando ahí cómo rebasa el sentido de la xenofobia, ¿no? En un primer momento, en esos estudios, se habló exclusivamente de que había sido un acontecimiento xenofóbico, pero hay que recordar que la categoría chino es una categoría homogeneizante que tiene un origen colonial y se le categoriza a chino como a todo lo proveniente de Asia. Y si bien en ese sentido, claro que la gran mayoría de asesinatos en Torreón fue contra inmigrantes de nacionalidad china,
también me parece que se contabilizaron a 5 japoneses. Entonces vemos cómo el racismo va más allá de una simple xenofobia, ¿no? Y se interna directamente. Y efectivamente hay mucha gradación en las manifestaciones antichinas en este país, pero el asunto es que hay un antichinismo generalizado que subyace permanentemente y lo podemos ver muy bien con el resurgimiento de la pandemia del COVID-19 y muchas veces a través del llamado humor racial, ¿no? Que eran chistes que se ejecutaban desde el siglo XIX en los periódicos hasta se siguen ejecutando en el siglo XXI, amparados como es solo una broma. Así es. Y además esto se ha soslayado justamente no solamente de la historia, sino de la reflexión que a nivel artístico y cultural se ha tenido aquí en el país. Son pocas las obras que retratan esto. ¿Qué opina usted, doctor Castañón? Bueno, creo que es un hecho poco conocido el caso de Torreón. Mucho entre la comunidad académica quizás, o entre los historiadores o quienes les interesa la historia, pero sí me parece pertinente que con motivo de esta petición de disculpa por parte del Estado mexicano, no solo resignifica la historia, sino trae a colación un suceso, un terrible suceso del pasado en el presente. Y creo que esto también es un buen vehículo en términos de que se conozca en el país estas historias que muchas familias mexicanas de origen chino también sufrieron y que no deseaban incluso o las ocultaban o las guardaban en el closet, no deseaban. En el caso de Torreón hay mucha gente que no desea hablar, pero sin lugar a dudas, tras este acontecimiento anunciado por el Estado mexicano, quizás empiece a ayudar a animar a otras personas a que se hable que esto está en la sociedad mexicana de diferentes maneras. En el pasado fue contra los chinos, lo comentaba muy bien Mónica, de todas estas décadas que dura esa campaña antichina, desde finales del 19 hasta los años 30. Pero actualmente hay otros grupos vulnerables, los migrantes centroamericanos, los migrantes mexicanos en Estados Unidos, las mujeres, las minorías sexuales, o sea, de alguna manera hay ciertas similitudes también contra otras minorías. Entonces, esto está presente en la sociedad mexicana y es decir, somos también una sociedad racista y clasista. Pues poco se ha reflejado en las obras artísticas y culturales, pero una de esas obras es Sonora, esta cinta de Alejandro Springal, que pues nos concedió unos minutos para hablar con nuestra compañera Carla Núñez. Vamos a escuchar esta cápsula. Por violar las leyes sanitarias, queda clausurado este lugar. Mucha gente va a querer salir corriendo de Sonora. La mayoría van a ser chinos. Vamos a ofrecer viajes por el desierto. ¿Estás loco? Es una historia que avergüenza a todo el mundo. Normalmente la conocen más la gente del norte, pero las nuevas generaciones cada vez menos. Ya ni siquiera en las escuelas en Sonora les cuentan de este episodio tan horrible que se parece como a la expulsión de los judíos en la época de los Reyes Católicos, ¿no? O sea, eso de expulsar a toda una comunidad, a toda una nacionalidad, a toda una raza, ¿no? Una xenofobia, pero además de Estado. Y eso, pues México ha tratado de que no haya una xenofobia desde el Estado, cuando realmente en nuestra sociedad, pues no nada más hay un clasismo. Nos gusta decir que somos clasistas, no, México es súper racista. Y mi película para mí era importante hablar de diferentes razas que conforman el norte de México, en una época a donde se estaba desarrollando un nacionalismo que yo considero tan aberrante a nivel mundial que eso desembocó ¿en qué? En la Segunda Guerra Mundial. Las campañas antichinas en Sonora decían que los chinos habían traído el tracoma, el beriberi, la sífilis, todo eso, que eran enfermedades chinas. Un poquito como el COVID. ¿Sí? Y todo este sentimiento antichino que existe en Norteamérica, en Estados Unidos y en el mismo Canadá, hay sentimientos antichinos porque es de ustedes y su maldito COVID, y ha habido muchas agresiones. Bueno, así era, entonces los hacían que se bañaran en público,
para estar todos seguros de que se estaban desinfectando, porque decían, ustedes en sus tiendas venden jabón, pero no saben para qué se usa. No hay mejor perdón que el reconocimiento y de poder contar abiertamente y de entonces tomar responsabilidades y conocer las consecuencias que esos actos desde el Estado provocaron hacia una nación como la nación china. Y que también la comunidad china le ha dado a México. Esa es la mejor manera de reconocer. Reconocer es la mejor manera de pedir perdón. Que no se quede nada más en una retórica. Y bueno, regresamos a la última parte de este programa y a mí me gustaría que habláramos ahora de cuándo y de qué manera los descendientes de los chinos pudieron integrarse plenamente a la sociedad mexicana después de toda esta persecución, después de toda esta intolerancia. ¿Cómo es que encuentran un nicho aquí? ¿Lo han encontrado o todavía no, doctora Cinco? Su micrófono, por favor. Gracias, perdón. A mí me parece, Sandra, que sí nos hemos integrado y ahora te voy a hablar un poco como descendiente. Yo soy justamente nieta de una de estas mujeres chineras, ¿no? De estas mujeres mexicanas expulsadas. Mi papá nació en China y regresó con la repatriación del presidente López Mateos, justamente de estas familias chino-mexicanas que habían sido olvidadas por más de 30 años por el Estado mexicano y a quien se les negó el derecho a la nacionalidad mexicana. Y a mí me parece que el legado del antichinismo es que si bien hubo una reducción importante de población china y de origen chino en el país, nunca desapareció. El maestro Carlos en su libro de las dos repúblicas justamente habla de qué pasó después del antichinismo en Torreón, pero también tenemos otros ejemplos de literatura que nos hablan de que los chinos finalmente se quedaron, se pudieron integrar, algunos de ellos cambiaron el nombre, lo castellanizaron un poco como para tratar de replegarse hacia espacios privados, ¿no? Un legado del antichinismo, por ejemplo, a mí me parece que es el barrio chino de la Ciudad de México, que justamente nace poquitos años después de estas persecuciones antichinas, y tenemos, sobre todo a partir de los años 50, ejemplos muy documentados de cómo las colonias chinas se involucraron de manera muy activa en actividades filantrópicas en el país. Y bueno, pues tenemos ejemplos muy claros de descendientes de chinos muy destacados, como el recién fallecido poeta Oscar Wong, ¿no? Premio Nacional de Literatura. Pues es decir, hay muchos casos de ejemplos, muchos descendientes pues trabajando por este país, ¿no? Por hacer de este país un lugar mejor. Doctor Pérez Jiménez, esto es a nivel social, pero ¿qué ocurre entre los estados? ¿Cuál es la relación de México y China actualmente? La relación México-China se refleja como lo que China ha alcanzado como potencia. Las relaciones comerciales gozan, pues, en lo más importante, de buena salud, ¿no? A pesar de que somos una gran influencia del mercado norteamericano. Y también hay avances importantes en una relación académica que se está estrechando, ¿no? Y creo que debemos de recorrer tanto como académicos, profesores y estudiantes, ¿no? Debemos de conocer, ¿no?, el lugar de donde, al menos nosotros como historiadores, hablamos y de las personas de que hablamos. En mi caso, en la Universidad Nacional Autónoma de México, hablando de esto, es una coyuntura importante hablar de la UNAM China, en la cual, a partir de este año, me parece, abre convocatorias para estancias de investigación de profesores, docentes y posteriormente serán de posgrado, ¿no? Entonces, consideramos que, como si bien estamos plenamente conscientes, creo todos, de que tenemos que hablar con cada una de sus letras, que es un acto lleno de racismo y que la matanza de inmigrantes chinos en Torreón es un elemento más de la larga duración del racismo antichino mexicano, también debemos de reconocer que se han construido puentes y nosotros como académicos y difusores de este conocimiento debemos de cruzar, ¿no? Entonces, pues sería como la invitación para que empecemos a pensar en proyectos en común, ¿no? En impulsar a nuestros propios estudiantes, no solo a reflexionar sobre el racismo y la xenofobia,
o la inmigración, sino reflexionar algunas cosas en donde el conocimiento puede llevarnos directamente allá, ¿no? Entonces, yo considero que si bien hay que señalar esto, que es importantísimo estos espacios, también hay una cuestión de construcción que nos debe de llevar con una mayor cercanía en los últimos tiempos. Usted mismo ya lo señaló anteriormente, eventos como ahora la pandemia, con presidentes como el de Estados Unidos mencionando al COVID-19 o al SARS-CoV-2 como el virus chino, pues obviamente que mancilla la figura de toda una comunidad internacional de los chinos en el mundo, no solamente en su país o en el nuestro, sino en todo el mundo. Otros casos ya particularmente en México, como por ejemplo el del empresario Shen Li Yegong, pues también abonan a esta mala figura que se tiene o la mala visión que se tiene acerca de esta comunidad. Pero a mí me gustaría que ahondáramos un poco más cómo es que ha afectado justamente todos estos casos aquí en la historia de México muy reciente, la más contemporánea, doctor Castañón, y si hemos dado pasos atrás justamente por estos sucesos. Mira, pese a que de alguna manera se actualizan estos prejuicios, por fortuna no son mayoritarios en el sentido de lo que habíamos visto en los años 20 y 30 como prácticamente un racismo de Estado, bien lo comentó Marco. Creo más bien que de cara a lo que significa China para el mundo en el siglo XXI y que prácticamente es la potencia del siglo XXI, no Estados Unidos, y esto es creo que durísimo para los norteamericanos. Me parece fundamental el impulso que pudiera venir de las inversiones, más que norteamericanas, asiáticas a México. Tenemos inversiones coreanas, japonesas, por supuesto chinas. Y me parece esto algo sumamente relevante porque independientemente de estas manifestaciones o de estos prejuicios que se han expresado, creo que hoy por hoy China ofrece un gran potencial, una gran oportunidad de estrechar lazos, lo mismo académicos como comerciales, y que resignifican nuevamente en este siglo esa relación. Incluso me parece, para envidia de los norteamericanos, hasta con más potencial que lo que pudieran ofrecer ellos. Así es. Pues recientemente vimos cómo el Estado mexicano pidió perdón al pueblo maya por los agravios que tuvo justamente a partir de la guerra de castas, desde la conquista, pero ellos destacaban los agravios en la guerra de castas, el gran maltrato que tuvieron, y ahora el Estado pretende hacer lo mismo con la comunidad china en México. Ya había habido una ceremonia, pero fue muy privada, con la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, creo que fue el año antepasado, cuando había habido esta ceremonia muy a puerta cerrada y se pidió perdón a algunos miembros de la comunidad china que representaban a toda la comunidad. ¿Qué opinión les merece esto de haber hecho esta ceremonia pues a puerta cerrada y ahora pretender hacerlo ya públicamente? Me gustaría conocer la opinión de cada uno de ustedes. Por favor, comenzamos con la doctora Cinco. Gracias, Sandra. Pues yo celebro mucho que esto haya ocurrido porque además el acercamiento de la Secretaría de Gobernación fue a poder realizar este acto de disculpas, de solicitud de perdón a los sobrevivientes, a gente ya muy mayor, entre los cuales se encuentra mi padre, y a mí me parece valioso por varias razones. La primera es porque se está ofreciendo perdón a comunidad que está viva, ¿no? La relación de la generación de mi papá con el Estado siempre fue una relación de vulnerabilidad, de fragilidad frente a un Estado que los expulsó, que no los dejó permanecer y que además los mantuvo en el olvido por más de 30 años en China. Y fue muy bonito porque se logró que varios de estos repatriados, ¿no? De esta gente descendiente de estas mexicanas expulsadas, llegaran a la Secretaría de Gobernación. La ceremonia fue encabezada por la secretaria Sánchez Cordero, estuvo también la doctora Beatriz, y el discurso de solicitud de perdón fue muy bonito porque se mencionó el nombre de cada una de las personas y la secretaria ofreció disculpas diciendo que no podíamos continuar ni crecer como país cuando estos agravios lastimaron a tanta gente. Entonces, me parece que es importante que esto se realizara con estas personas vivas.
Y me parece también que esto se realizara como el preámbulo de este evento que ocurre el 17 de mayo, porque no solamente visibiliza uno de los pasajes más oscuros de nuestra historia, sino que también visibiliza a todos los descendientes, ¿no? Formamos parte de la diversidad cultural que existe en este país y me parece que hablar de esto es importante, no solo por visibilizarnos como comunidad, como una presencia cultural en el país, sino también porque, como mencionaba el maestro Carlos, no estamos exentos de que estas historias se vuelvan a repetir porque seguimos siendo un país receptor de migrantes y un país que también debería nunca más vulnerar el derecho de las personas a permanecer en sus lugares de origen. Doctor Pérez, su opinión al respecto. Gracias. Considero, ¿no?, como Mónica, que es un hito sin precedentes en la historia de México, ¿no? Nosotros que venimos de conocer esta atrocidad desde ya más de una década y de haberla analizado con conciencia, a todo el mundo, bueno, no sé si a todo el mundo, pero los que hemos investigado nos ha trastocado más allá de solo lo académico, ¿no? O sea, realmente es un pico de exterminio racial a nivel continental, simplemente, ¿no? Entonces, considero muy loable la disculpa, considero muy loable que ahora haya un reconocimiento de la comunidad, de algunas familias de la comunidad china en Torreón, cosa que no había existido antes. Entonces, eso también, porque hay una recepción de los que fueron agraviados, de los antepasados de los que fueron agraviados. Y yo solo pondría como, ¿qué haría falta entonces, ¿no? O sea, se tiene este reconocimiento, ¿hace falta algo? Pues yo consideraría que es el momento oportuno e importante de reconocer que el acontecimiento de Torreón fue un elemento muy violento, pero que forma parte de una estructura de racismo que compartimos todos y que nos afecta a todos, y que nos determina desde nuestra niñez, desde nuestra concepción, desde la familia, desde con quién nos relacionamos, hasta las estructuras, hasta toca las estructuras de Estado, ¿no?, y las posibilidades de las personas de acceder a una mejor educación o a un mejor servicio de salud, por ejemplo. Sería un momento importante para cuestionar, para decir, esto pasó porque somos una sociedad que reproduce el racismo y lo seguimos reproduciendo. Y por último, también sería un momento importante para cuestionar las figuras históricas. Si estamos hablando de que hay una relación, como bien dijo Carlos, ¿no?, una relación entre el racismo popular antichino y las élites, así también en la matanza. Entonces, si bien no tenemos las fuentes para relacionar más allá de Emilio Madero en un sentido de una red a dónde pudo llegar la matanza, podemos sí saber que los actores, muchos actores eran cercanos a la élite revolucionaria. Entonces, estaría bien que conllevara una postura crítica de una historia oficial que se sigue construyendo hasta la actualidad. Doctor Castañón, ¿su parecer? Me parece sumamente significativo la propuesta del Estado mexicano de petición de perdón, precisamente porque dignifica la memoria histórica, trae a estos ciudadanos mexicanos que fueron borrados de la historia, y esto me parece a mí fundamental. Por otro lado, creo que esta petición del Estado mexicano nos advierte también sobre los riesgos que vivimos en el presente contra otras minorías, contra ese racismo y ese clasismo que se vive en un país con profundas diferencias y que se vuelca contra diferentes grupos. Entonces, esto a mí me parece fundamental. Creo que en 110 años nunca el Estado mexicano había asumido esta expresión. Me parece absolutamente loable, necesaria y refrescante, quizás también del momento que ya necesitábamos para confrontar esa historia desde el presente. Pues así llegamos al final de este programa especial México y China, Reconciliación Histórica. Les agradecemos muchísimo que hayan participado con nosotros, a la doctora Mónica Cinco Basurto, al doctor Carlos Castañón y al doctor Marco Antonio Pérez Jiménez en esta emisión que
de verdad se antoja importantísima para nuestra memoria histórica y justamente para las miras al futuro, porque como dicen, tenemos migraciones, estamos recibiendo poblaciones de otros países y nosotros mismos tenemos que tener un trato digno cuando lo exigimos, cuando vamos a otros países. Así que muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos. Y bueno, participamos en este programa especial en la musicalización Rosa Moreno, en la asistencia Claudia Guzmán, en las redes sociales Roberto Hernández, la coordinación general de Gladys Peña, el guión y la realización de Carla Núñez. Soy Sandra Karina Hernández y les deseo que pasen un muy buen día. Hasta pronto. Gracias, saludos a todos. México y China. Reconciliación histórica. Conmemoraciones emblemáticas 2021. Gobierno de México.